Bueno, entonces nosotros habíamos quedado en George Green y su contribución. De ahí es de donde vienen las funciones de Green. Digamos que es como el núcleo central de nuestro estudio de la electrodinámica. La electrodinámica, entre otras cosas, digamos, entre la teoría de los potenciales, que se fundamenta sobre el teorema de Helmholtz, etcétera, etcétera, digamos, tiene una fuerte connotación, tiene una, se basa rigurosamente sobre las funciones de Green. Entonces, ahora en el curso de electrodinámica 2, entonces nosotros vamos a explorar en un buen nivel de detalle varias de las funciones de Green. Entonces, la función de Green para la ecuación de Poisson, vamos a mirar algo, la ecuación de Laplace, no mucho. Es importante mirar la ecuación de Laplace vectorial, ¿cierto? Entonces, esa parte es importante, porque esa no la hemos visto en electrodinámica 1, solamente hemos visto la ecuación de Laplace escalar, más sin embargo, ahora en electrodinámica 2 podemos también explorar la ecuación de Laplace vectorial. Bueno, todo esto se basa en el trabajo de la teoría de potenciales, que básicamente nosotros podemos referir a Pierre-Simon Laplace, a Denis de Poisson, a Carl Friedrich Gauss y a George Green. De pronto en algo, en potenciales en mecánica clásica, nosotros podríamos también citar el trabajo de Joseph Louis Lagrange, ¿cierto? Pero en contexto de la electrodinámica no tanto. Entonces George Green introduce por primera vez el concepto de función potencial, ¿cierto? ¿Cuándo? En 1928, en un ensayo que se llamaba Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism, ¿cierto? George Green era una persona empírica, o sea, él no tenía formación universitaria, ¿cierto? Simplemente le gustaban las matemáticas y acudía a la biblioteca de una ciudad que se llamaba Nottingham a explorar algunos textos para poder funcionalizar su teoría, ¿cierto? Entonces, en español sería como un ensayo sobre la aplicación del análisis matemático a la teoría de la electricidad y del magnetismo. Bueno, este es el ensayo. Es un ensayo, es obviamente, es difícil de leer, no es fácil, sobre todo por la época, ¿cierto? Esta no es una época en la que ya, digamos, si utilizara la notación que utilizamos hoy en día. Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, tal cual como fueron presentadas por Maxwell, no son las que nosotros aprendemos. Mm, Esos eran 24 ecuaciones con 24 incógnitas. Ahora, nosotros tenemos la versión de Heinrich Hertz y de Oliver Heaviside de las ecuaciones de Maxwell, y por eso es que el trabajo de Maxwell fue conocido, ¿cierto? El trabajo de Maxwell era relativamente desconocido hasta la aparición de Hertz y de Heaviside, por la forma como se escribió. De una forma muy pesada en esa época. Entonces, básicamente que Green trabajó en lo siguiente, Green formuló o postuló dos identidades fundamentales. Esta identidad que se conocen como la primera y la segunda identidad de Green, ¿cierto? Ahora, si nosotros pensamos en el trabajo, por ejemplo, de Simeón Denis de Poisson, nosotros podemos trabajar con la ecuación de Poisson, obviamente que es como una ecuación, algo así, parece como una ecuación de difusión, pero no realmente. Es realmente la ecuación de Poisson, ¿cierto? No es difusión porque no hay una derivada temporal, ¿cierto? Entonces, donde nosotros observamos la carga, cómo se está distribuyendo a lo largo de una geometría, ¿sí o no? Ese signo menos, obviamente, tiene que ver con el hecho de que a medida que nos vamos expandiendo en la geometría, entonces, digamos que la carga en los extremos, digamos, va disminuyendo, ¿cierto? Entonces, en los extremos la carga tiende a ser cero por las condiciones de frontera. Entonces, George Green introduce esta relación. Él dice que esta ecuación se pudiera solucionar. Esto es lo que George Green introduce, ¿cierto? De esta forma. Yo, por ejemplo, en las notas que les voy a pasar, yo trabajo esta ecuación de esta forma. Yo digo que el laplaciano escalar de la función de Green es igual a delta 3
de R menos R', que obviamente es un delta en 3 dimensiones, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, mi función de Green, esa es la función que halló George Green para solucionar este, pero ya les voy a explicar. Entonces, en cambio, la mía quedaría con un signo menos acá. Yo la trabajo con esa convención. No es por llevarle la contraria a George Green, sino es básicamente porque yo sigo la notación del libro de Jackson, de electrodinámica clásica, de John David Jackson. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo solucionamos la ecuación de Poisson? Bueno, la ecuación de Poisson tiene la siguiente solución, ¿sí o no? ¿Cómo hacemos nosotros para ver eso? Básicamente, que si nosotros reemplazamos esta identidad de acá o esta formulación de Green, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, nosotros, ¿qué tenemos acá? Sabemos cuánto vale el laplaciano escalar del potencial y sabemos cuánto vale el laplaciano escalar de la función de Green. Lo podemos reemplazar en esta identidad de acá, ¿sí o no? Entonces, si nosotros reemplazamos eso en esta identidad de acá, bueno, realmente en la de arriba quedaría, digamos que más, de una forma más sucinta. Usted lo puede hacer de las dos formas. Y obtenemos esta ecuación de acá. Ahora, básicamente, esto todavía no lo vamos a demostrar, pero esto ya llegará. Básicamente, esto de acá, estos gradientes que nosotros tenemos acá, los podemos, por ejemplo, este gradiente de acá, lo podemos expresar como el gradiente, usando integración por partes, lo podemos sacar de ahí, lo podemos aplicar sobre como el gradiente de 1 sobre R menos R'. Obviamente, eso es un gradiente con respecto a R. Si ustedes recuerdan bien, esto crece como 1 sobre R². Y el potencial, ¿cómo crece el potencial? El potencial crece como 1 sobre R², ¿cierto? Por lo tanto, el producto gradiente potencial crece como 1, perdón, el potencial crece como 1 sobre R. Y el producto gradiente potencial crece como 1 sobre R². Por lo tanto, esto crece como 1 sobre R², y esto crece como 1 sobre R², ¿cierto? Perdón, como R². Si nosotros, digamos, estamos encerrando, si nuestra geometría S' es una esfera cuyo diferencial de área para radio constante es R², seno de teta de, ¿cierto? Entonces eso significa que todo esto crece como 1 sobre R. Y si la esfera es infinitamente grande, que eso no lo podemos hacer sin ningún problema, entonces por lo tanto todo este término da cero. Y la solución de la ecuación de Poisson simplemente es esta de acá. Es la ecuación, la solución que nosotros obtenemos con funciones de Green. Bueno, sobra decirles que si tienen alguna pregunta, me pueden detener y podemos charlar la pregunta. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ver, este es el tema sobre el que se centra el curso. Nuestro curso está, digamos que, enfocado sobre la ley de Faraday, lo que es la ley de inducción, ¿cierto? O la ley de Faraday-Lenz, debido a que nosotros en este curso ya vamos a comenzar a estudiar los fenómenos dinámicos, lo que es la dinámica, ¿sí o no? Los fenómenos cambiantes con el tiempo, campos eléctricos cambiantes con el tiempo, campos magnéticos cambiantes con el tiempo, etcétera, etcétera. Como nosotros vemos, yo miro a ver si podemos por acá. En estos casos, en el caso estático, que fue el que nosotros revisamos la última clase, básicamente tenemos las divergencias. Divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Divergencia de la inducción magnética es igual a 0, ¿cierto? Esta parte de acá
está relacionada con una fuente escalar y esta parte de acá está relacionada con un flujo neto igual a cero, ¿cierto? Tenemos los rotacionales, el rotacional del campo eléctrico igual a cero y el rotacional de la inducción magnética igual a mu sub cero por J. ¿Sí o no? Bueno, aquí vamos a comenzar a ver algo que Faraday notó que es supremamente importante y en lo que yo quiero hacer mucho énfasis durante el curso y es la simetría de las ecuaciones de Maxwell. Esto es para un campo conservativo. Recuerden que yo tanto en cuántica, bueno, la única persona que yo no he tenido en mis clases es a Heidi, pero recuerden que yo les expliqué el concepto de conservatividad, que es muy importante. Un campo es conservativo, es una definición matemática de Joseph Louis Lagrange, que dice que un campo es conservativo siempre y cuando se pueda expresar como el gradiente de una función escalar. Si existe una función escalar de tal forma que ese gradiente dé como resultado un campo, ese campo es conservativo, si no, no. Entonces, y obviamente, si nosotros, digamos, apelamos a la electrodinámica, el rotacional de E, ¿cierto? Si es un campo conservativo, sería el rotacional de un menos gradiente de phi y el rotacional de un gradiente cero, ¿cierto? Entonces, esto es una consecuencia que el campo sea conservativo. Ahora vamos a mirar esto. Esto básicamente simplemente nos dice que la densidad de corriente es una fuente para rotaciones de B, ¿cierto? Fuente de rotaciones de líneas magnéticas. Entonces, si alcanza a ver ahí o no. ¿Ese sería la misma fuente vectorial? Si eso es una fuente vectorial, porque una fuente de circulación. La fuente escalar es una fuente de flujo. Ahora, vamos a ver una cosa, ¿qué simetrías hay acá en este caso? Cuando nosotros introducimos una variación temporal en el tiempo, como vamos a ver aquí en el caso de la ley de inducción de Faraday. Esta ley la vamos a estudiar muy en detalle en este curso. Si hay algo, si toda persona que aprenda esto, yo lo paso. Esto es realmente, puede que en ondas quede un poco flojo, ¿cierto? Después va a tener tiempo de aprender ondas. Pero si sabe esto y lo sabe bien, pasa esta materia. Esto es muy importante, supremamente importante. Todo, casi todo en la vida tiene que ver con esto. Cualquier cosa que usted, dígame alguna cosa, vea, yo me levanto con dolor de cabeza y yo le digo dónde está la ley de Faraday ahí. Esto es una vaina supremamente importante. Y los dos temas más importantes, el tema más importante de electrodinámica uno es la energía potencial. Todo lo que a nosotros nos rodea, un libro, el aire, ¿cierto? Porque el aire es más denso en una situación, menos denso. El agua, porque el agua moja, porque el hielo flota sobre el agua. Todo tiene que ver con energía potencial. Las propiedades de la materia, ¿cierto? Realmente los estados de agregación de la materia son tales que la energía potencial realmente tiene ahí un tienen una opinión sobre los estados de la materia. Yo opino que esto tiene que ser sólido y es sólido porque la energía potencial opina que tiene que ser sólido, ¿cierto? Entonces, ahora en este curso sí la ley de inducción es muy importante. La ley de inducción y la forma como Faraday, digamos, llega a esto, básicamente tiene que ver con lo siguiente. Faraday pensaba que la naturaleza, ¿cierto? Respetaba ciertas simetrías, ¿sí o no? Entonces, en ese orden de ideas, él dijo, bueno, observemos una cosa. Eh, mm, el rotacional de campo magnético
va acompañado por una corriente, ¿sí o no? Este rotacional de inducción va acompañada por esta corriente. Por lo tanto, este rotacional de campo eléctrico debe ir también acompañado por un campo magnético. Él lo que pensaba era que como la simetría de estas ecuaciones, digamos, estaba haciendo manifiesta que todo, todo campo magnético estaba asociado con electricidad, o sea que la electricidad también podía estar asociada con un campo magnético, que a esta ecuación de acá le faltaba algo. Él también pensó que a esta ecuación de acá le faltaba algo, lo que pasa es que no pudo llegar. Porque Faraday era químico y no tenía las herramientas matemáticas para hacer eso, a pesar de que en mi concepto, ese ha sido el, después de Isaac Newton, este es el más grande de todos los tiempos. Más grande que Maxwell, que Einstein, que el que sea. Lo que pasa es que no tenía las herramientas, pero tenía el concepto de la simetría. Él dijo, la simetría me está dictando a mí que acá, en estas dos ecuaciones falta algo. Cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, con sus proyectos, en sus ejercicios, ¿cierto? Y ustedes de pronto no pueden llegar, ¿qué es lo que la simetría les está dictando a ustedes? ¿Qué les dice, por ejemplo, a ustedes cuando están, digamos, solucionando un problema de autovalores en mecánica cuántica, los que ya vieron mecánica cuántica conmigo? ¿Qué les dice a ustedes que la energía, el autovalor del hamiltoniano sea complejo? Lo que les dice a ustedes es que ahí hay algo que va en contravía con una simetría. Y eso realmente inmediatamente los evoca a una situación física. Entonces dicen, listo, entonces acá hay una, hay una, hay un decaimiento irreversible de un estado fundamental. De verdad que yo estoy perdiendo información. Y una vez yo pierdo información, estoy perdiendo simetría, ¿cierto? Pero en este caso, digamos, ese no es el caso. Nosotros vamos a ver ese caso también. Cuando la pérdida de simetría en las ecuaciones de Maxwell, una vez nosotros estemos en medios materiales, ¿qué pasa dentro de un material? Entonces, pero acá no. Acá todavía tenemos una simetría completa, ¿cierto? ¿Qué otra simetría pueden ver ustedes de estas ecuaciones, así como estamos nosotros acá en el régimen estático? Aquí hay otra simetría. Entonces, yo quiero que estudiemos en detalle esa simetría y les voy a preguntar, mientras tanto, voy por un vaso de agua. Por favor, vayan mirando esto. Roger, ¿me repites, porfa? Que esas simetrías, bueno, que es un sinónimo. No, escucha ahí, profe, Sí, sí, yo, ¿me escucha usted a mí? profe. ¿Me escucha? Roger, 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 Roger. Se desconectó Roger. Bueno, cuando vuelva Roger, díganle que ya vuelvo. Voy por un vaso de agua. Aquí, entonces, ¿qué otra simetría pueden ver ustedes? Recuerden que las simetrías a veces tienen que ver también con el intercambio de cosas. ¿Qué simetría podrán ver ustedes ahí? Pues de rotación, lo único que yo veo, lo que asocio, ¿no? Simetrías de Sí. rotación. Ya ahorita les voy a, lo que le estaba diciendo este Roger lo voy a colocar de una vez para que le peguen una miradita. Pero ¿qué simetría ve usted ahí? Por eso, de rotación. No sé si me está escuchando bien, porque... Me estoy escuchando más que bien. Ah, ok. Pues no sé si será esa su pregunta. ¿Qué simetrías ve uno ahí? Le voy a colocar un ejemplo, vea. Ok. Bueno, usted no me ha participado casi, Heidi. Participe. ¿Qué simetría ve usted ahí, Heidi? Sí, profe, pues yo también estaba pensando en eso de la rotación, pues es como lo que pienso que, ¿no? De ¿Rotar qué? simetría. ¿Qué rotaría usted?
pues vemos que en los dos que tenemos encontramos la rotación de los campos, ¿no? Rotación, no, rotacional, Ajá. pero no es por ahí. Necesito que estudien, chicos. Cuando salgan de la clase mía, estudien harto, por favor. Profe, ¿tiene que ver con el flujo? No, porque cuando hay una simetría, Andrés, el flujo, no, no necesariamente, no, exactamente no, pero ahorita miramos. Mentira, Andrés, ¿con el flujo de qué? ¿A qué flujo se refiere usted? Pues que así como analizó los dos rotacionales, el de campo magnético y campo eléctrico, llegando a la conclusión de que, digamos, en el campo eléctrico hace falta algo, pues digamos, tal vez en el campo, en el flujo magnético también hace falta algo. No, acá no, este es el flujo magnético, Andrés, y acá no hace falta nada. Esto es así independientemente, esto es así independiente si hay variación temporal o no. Todavía no se han descubierto monopolos magnéticos. Yo les voy a mandar una lectura al WhatsApp. Lo único, yo los tengo a todos. Pero yo miro a ver. ¿Ustedes tienen un grupo de ustedes o no? No. Pues venga, yo creo un grupo de electrodinámica. Porque es bueno que siempre tengan un grupo ustedes solos para que puedan rajar del profesor. Sin que el profesor se dé cuenta. ¿Sí o no? Van a decir que no tienen grupos para rajar de los profesores. No les creo, pues. No, yo la verdad no tengo ni un grupo. Solo No, el yo del práctico. tampoco. A ver, Andrés, Roger, Heidi. O al menos no uno donde me hayan invitado. Ah, bueno. Yo también tenía Pinzón por acá. Pinzón, yo lo tenía a usted, ¿cierto? Sí, profe. Pues si quiere le puedo enviar también el número. No, 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 ya. Ya lo encontré. Lo que pasa es que lo tenía con un nombre que no es usted, es Joan Sebastián, ¿cierto? Sí, señor. Yo ahorita es que Joan Alberto. ¿Dónde yo aquel Alberto? No sé, profe. ¿Quién es Alberto por ahí? Pues. Listo. Entonces, bueno, entonces después les voy a mandar entonces una lectura del libro de Schwinger. Es un libro de doctorado, pero esa sola lectura la pueden hacer, que es sobre la carga magnética y el monopolo magnético. Nosotros vamos a hacer unos cálculos sobre eso. Vamos a hipotetizar sobre la existencia del monopolo magnético. No existe, no ha sido realizado, pero es posible que haya una esperanza con un efecto en mecánica cuántica que se llama el efecto Aharonov-Bohm, ¿cierto? Es posible. Ahora, esta ecuación, Andrés, que es la ley de Gauss para el campo magnético, esa divergencia cero debido a la no existencia del monopolo magnético, independientemente de si estamos en un caso dinámico, en un caso estático, eso no importa, ¿cierto? Esta es la ley de Gauss para el campo eléctrico, ese es independiente de si ρ varía con el tiempo o no, ¿cierto? Ahora, ¿qué simetría puedo ver yo acá? Pónganle cuidado, chicos, para que ustedes aprendan a hacer esto. Obviamente esto es una habilidad que uno aprende trabajando con los modelos, pero eso no tiene, digamos, mucha ciencia. Si yo veo estas dos ecuaciones de acá en el caso estático, ojo, esto es en el caso estático. Si yo reviso estas dos ecuaciones de acá, yo me puedo dar cuenta de lo siguiente, que estas son invariantes ante el cambio de campo eléctrico por inducción magnética y de producto punto por producto cruz. ¿Sí o no? Sí, lo puedo volver a repetir. Un momentito que se me fue la señal.
Si usted en estas dos expresiones de acá cambia producto punto por producto cruz y campo eléctrico por inducción magnética, le quedan lo mismo. Hacemos esto, si no les queda claro. Yo tengo acá que el rotacional del campo eléctrico es igual a 0 y la divergencia de la inducción magnética es igual a 0. Acá usted va a cambie, por ejemplo, cambie rotacional por divergencia y cambie campo eléctrico por inducción magnética. ¿Qué le queda? Le queda que la divergencia de B es igual a 0. En este caso de acá, cambie divergencia por rotacional y cambie inducción magnética por campo eléctrico. ¿Qué le queda? Rotacional de campo eléctrico igual a 0. ¿Sí o no? Ahí hay una simetría. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, sí, señor. Entonces, ahora vamos a mirar a ver qué más simetrías tiene este chisme de acá. Si yo, esta simetría de acá es interesante. Vale, cuidado a esto. Como que son un nivo casi entre las dos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, usted intercambia cosas y eso tiene que ver con lo que hablamos la primera clase o la segunda, no me acuerdo. Tiene que ver con el hecho de que el campo eléctrico y el campo magnético son exactamente la misma cosa y son intercambiables. Ellos intercambian de rol dentro de la teoría electromagnética, ¿cierto? Entonces, pero ya vamos a ver eso con respecto a lo que usted comentó del grupo de Galileo. Me parece sobre todo me parece simplemente interesante que comencemos a mirar esa perspectiva, ¿cierto? Yo obviamente eso los voy a enseñar después. Lo que pasa es que no sé si en este curso yo típicamente no alcanzo a llegar al grupo de Galileo en electrodinámica. No alcanzo, está muy lejos. Es el último capítulo, relatividad. Pero pues de pronto que sí alcancemos. Ahora, esta otra simetría también es una simetría interesante. La simetría entre estas dos ecuaciones. ¿Por qué? Vale, cuidado. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la ley de Gauss en forma diferencial para el campo eléctrico. Y tenemos la ley de Ampère, a la que le falta algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a cambiar E por B y B por E, ¿cierto? Que no tienen ningún problema porque son la misma. Es que ese es el punto de esta simetría. Nosotros ver que el campo eléctrico y campo magnético tienen naturalezas intercambiables, ¿cierto? Entonces, esa es una cosa importante. Pero además de esto, acá, chicos, tenemos las fuentes. Tenemos la fuente escalar y tenemos la fuente vectorial. Entonces, acá podemos cambiar, por ejemplo, ¿qué vamos a cambiar? Podemos cambiar divergencia por rotacional. Podemos cambiar E por B. ¿Qué más vamos a cambiar? O a permutar. Permutemos, por ejemplo, epsilon sub 0. Lo vamos a permutar por 1 sobre mu sub 0. Y vamos a permutar la fuente escalar por la fuente vectorial. Si nosotros hacemos esa permutación en esta ecuación de acá, nos da permutamos, tenemos el operador, permutamos producto punto por producto cruz, permutamos E por B,
permutamos epsilon sub 0 por 1 sobre mu sub 0, entonces nos queda mu sub 0 y permutamos las fuentes, nos queda esto, ¿cierto? Ahora, obviamente, tenemos que hacer el mismo procedimiento abajo, ¿cierto? Si nosotros hicimos esa permutación ahí, abajo tenemos que hacer exactamente la misma. Listo. Entonces, aquí tenemos, vamos a permutar rotacional por divergencia. Vamos a permutar B por E. Vamos a permutar J por Rho, que es la permutación de las fuentes, y permutamos mu sub 0 por 1 sobre epsilon sub 0. ¿Y qué vamos a obtener? Obtenemos que el operador, entonces permutamos rotacional por divergencia, o sea, producto punto, permutamos B por E, o sea, campo eléctrico, permutamos Rho por J, perdón, J por Rho, o sea, Rho, y permutamos mu sub 0 por 1 sobre epsilon sub 0, sobre epsilon sub 0. Entonces, básicamente, que acá lo que nosotros estamos viendo es que también hay una simetría. Estas simetrías fueron las que vio Michael Faraday, ¿cierto? Estas simetrías fueron las simetrías que vio Michael Faraday para llegar a esta conclusión, que aquí había una simetría. Después él descubrió que cuando él inducía un campo variante con el tiempo, entonces esencialmente se perdía una de las simetrías. Se lo llamó a ver. Entonces, una ruptura de la simetría. Ahora, la otra simetría que vio Faraday fue esta de acá, en los rotacionales, ¿cierto? Cuando las divergencias tienen una simetría. O sea que el tiempo es el que rompía esa simetría. Exactamente, Rompe. es el tiempo el que rompe la simetría. Muy bien, es el tiempo el que rompe esa simetría. Cuando las divergencias son simétricas, cuando la densidad de carga es cero. Ahí hay una simetría entre las divergencias. Ahora, en este caso, obviamente también habría una simetría cuando la densidad de corriente se hace cero. Lo que pasa es que en este caso, con los rotacionales, acá sí hay una relación directa entre electricidad y magnetismo, porque es que J viene en la teoría electrocinética de Ampère, ¿cierto? O sea, J no es estrictamente magnética, J es eléctrica, o es que eléctrica en movimiento. Entonces, lo que pensó Faraday es que de alguna forma aquí tendría que haber una B y aquí tendría que haber una E. Eso es lo que pensó Faraday. Lo que pasa es que la segunda no la pudo demostrar. Ustedes leen los papers de Faraday. Bueno. Entonces, a la postre, ¿a qué conclusión llegó Faraday? Que es lo que vamos a mirar en las diapositivas. Faraday llegó a la conclusión de que llegó a la conclusión de que el rotacional del campo eléctrico era igual a la menos derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo. Entonces, esto viene de la ley integral, ¿cierto? La ley de inducción en forma integral, que dice que la integral es una trayectoria cerrada de E.dl. Si usted multiplica esto por la carga, eso le da una fuerza. O sea que esto es un trabajo, ¿cierto? Esto está relacionado con un trabajo. En ausencia de variación, o en ausencia de variación temporal de los campos, esto es cero. Eso significa que eso es conservativo. Pero cuando hay campos variando con el tiempo, esto ya es diferente de cero. Y es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que
es la ley de inducción de Faraday en forma integral. Y de acá, utilizando el teorema de Stokes, nosotros simplemente podemos ver que la integral sobre una trayectoria cerrada gamma de punto de L es igual a la integral doble sobre una superficie abierta S limitada por gamma del rotacional de punto de A, o sea, el flujo del rotacional del campo eléctrico. El flujo magnético es la integral sobre una superficie de la inducción magnética por el diferencial de área, o sea que esto queda como menos la derivada con respecto a T por la integral doble sobre una superficie abierta de B punto de A. Esto no hay un Recuerden, formalismo, no hay un formalismo como que diferencie ahí en esa integral cerrada de punto L que estamos ya en un sistema dinámico, ¿sí? Que tiene dependencia del tiempo. Porque sí, pues, que no es igual a cero. no, sí, por eso, o sea, si no tuviéramos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Sí, digamos Sí, que si no tuviéramos derivada, eso sería igual a cero. O si el flujo magnético es constante, recuerde que ese tiene que ser un flujo magnético. Esto es clave, eso es un flujo magnético, es una superficie abierta, porque el flujo magnético sobre una superficie cerrada siempre es cero por por la ley de Gauss en forma diferencial, que es esta de acá. Esto lo que dice es que el flujo magnético en una superficie cerrada es cero, por el teorema de la divergencia, ¿cierto? O sea, aquí acá sería cero siempre y cuando ese flujo sea cero, en la variación del flujo en el tiempo, o si el flujo es cero, ¿cierto? Alguna de las dos. De acá, igualando estas dos, los integrandos, entonces esto es rotacional de igual a menos derivada de T de B con respecto a T. Eso es lo que tenemos acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces esta sería la ley de inducción de Faraday en forma diferencial. Ahí va el campo magnético, la inducción magnética que hacía falta. Y acá entonces en la otra parte queda como, escribamos acá, ley de inducción de Faraday Lenz. Acá tenemos ahora entonces el rotacional de B es igual a mu sub 0 por J, más sin embargo, Maxwell le agregó un término. A esto Maxwell le agrega una cosa que él llamó en sus papers, llamó la corriente de desplazamiento. Y por lo tanto, cuando nosotros miramos a ver cuánto da la corriente de desplazamiento de forma tal que esta ecuación de acá satisfaga la ley de la conservación de la carga, entonces, porque esta solamente que es la ley de Ampère, no satisface el principio de conservación de la carga para dinámica, ¿cierto? Si estamos hablando de dinámica, esto no satisface el principio de la conservación de la carga. Nosotros sabemos que dinámicamente el principio de conservación de la carga principio de conservación de la carga derivada parcial de ρ con respecto al tiempo más la divergencia de J igual a 0. Listo. Eso significa que la carga que entra y que sale más la acumulación es igual a 0, ¿cierto? Entonces, la ley de Ampère, esta primera ley de Ampère no satisfacía eso. Entonces, además de eso, Faraday pensaba que por simetría no sabía eso, pero dijo, no, pero por simetría tiene que haber ahí un campo eléctrico, una cuestión de simetría. Por la forma como la física, como la naturaleza se configura, una forma simétrica. Entonces, esto es
E sub 0, epsilon sub 0, ¿cierto? Por la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico, ahí está. Y esto queda igual a mu sub 0 por J más mu sub 0 por epsilon sub 0, que es 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Esta se conoce como la ley de Ampère-Maxwell. Antes se puede sacar acá una integral, puede utilizar el teorema de Stokes y determinar aquí estas cuestiones. Entonces usted utiliza el teorema de Stokes, integra en ambos lados, ¿cierto? Usted va a integrar acá integral sobre una superficie abierta de dA, en el otro lado también, ¿cierto? Entonces esta ley le queda de esta forma. Le queda integral sobre una trayectoria cerrada de B.dl, que es la ley de Ampère, ¿cierto? Igual a quién? A mu sub 0 por I, que es la ley de Ampère. ¿Cuál es la contribución acá? Cuando usted integra, esto es 1 sobre c cuadrado por la integral por la derivada con respecto al tiempo, la integral de punto de A, que es un flujo eléctrico, o sea que esto es más 1 sobre c al cuadrado por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Pues aquí obviamente usted ya ve la simetría acá, ¿sí o no? Entre estas dos leyes, debido a la variación temporal de los campos eléctricos y los campos magnéticos. Esto es un análisis al que llegó Michael Faraday. Puramente por simetría, es que eso es una cosa de locos. O sea, donde Michael Faraday hubiera tenido las herramientas matemáticas de las que, si Michael Faraday hubiera tenido las herramientas matemáticas de las que presumía Maxwell, yo creo que Michael Faraday hubiera destruido el mundo. Era una persona con una visión sobre la naturaleza y sobre la física impresionante. Una cosa que una vez creo que me mencionó mi papá era que él mantenía con una libretica, y entonces en la libreta, digamos, apuntaba todas las cosas que le causaban curiosidad desde pequeño, y que con eso él, digamos, que construyó una base para su curiosidad y para su intuición, que después, digamos, lo llevaron a ser la persona que fue. Eso siempre es importante. Una cosa que a uno le cause curiosidad mientras uno lee un paper, mientras uno lee un libro, potencialmente la debería de escribir. Bueno, entonces, miremos si yo estaba grabando, sí. Bueno, muy bien. ¿Qué fue lo que hizo Faraday? Bueno, entonces, ¿cuál es la hipótesis de Faraday? La hipótesis de Faraday: debe existir una simetría tal que si la corriente eléctrica va acompañada de un campo magnético, como en la ley de Ampère, el campo magnético debe ir acompañado por una corriente eléctrica, ¿cierto? Por eso en este caso, de acá, esto aquí es lo que nosotros llamamos una FEM inducida. Es una fuerza electromotriz inducida, es un voltaje inducido debido a la variación del flujo a través de una trayectoria cerrada por donde va a circular corriente, ¿cierto? Entonces, supongamos que usted tiene acá un flujo magnético, unas líneas de flujo magnético que están cambiando con el tiempo. Eso es un flujo phi m de t. Y esas líneas de flujo están atravesando, digamos, una espira metálica, ¿cierto? Por donde no hay una batería, no hay nada. Solamente debido al efecto de la variación temporal del campo magnético o del flujo magnético en este caso, ¿cierto? Entonces, se va a inducir en esta espira, se va a inducir una corriente de esta forma.
¿Y cómo hago yo para saber cuál es el sentido en el que se induce la corriente en esta espira? Yo puedo saber eso debido a que esta corriente inducida por esta variación debe ser tal que si usted utiliza la regla de la mano derecha, es decir, si usted enrolla sus dedos en la dirección en la que se está recorriendo la espira, entonces esa corriente inducida induce un flujo magnético que es contrario en dirección al flujo que primeramente había inducido la corriente. Este se llama, este es un flujo magnético inducido. Entonces, esto obviamente por una ley de conservación. Entonces, obviamente si este flujo está induciendo una corriente en esa espira, debía haber un efecto contrario a ese flujo, ¿cierto? Es como cuando, por ejemplo, usted piensa en la tercera ley de Newton, usted mueve algo, ¿cierto? Entonces, entonces hay una fricción, ¿sí o no? Que se está generando debido a su movimiento. O si usted está aplicando una fuerza sobre una pared, entonces hay una normal que la pared está aplicando sobre usted. Entonces, es más o menos una connotación similar. Debido a esto, es que aparece este signo menos en la ley de Faraday. Y este signo menos viene de este señor, de Lenz. Entonces, en ese orden de ideas que hizo Faraday, entonces Faraday, de hecho, ustedes pueden verificar fácilmente que este es mi favorito. Esa es la foto que yo tengo en Teams. Listo, entonces, Faraday tenía dos circuitos, estos dos circuitos que ustedes ven acá. Básicamente, Faraday quería saber qué pasaba cuando había un cambio en el tiempo en un circuito, ¿cierto? En la corriente de un circuito. Entonces, él para eso coloca este interruptor. Esto es un interruptor acá. Y él abre y cierra el interruptor, abre y cierra, ¿cierto? Entonces, cuando él abre y cierra el interruptor, cuando él abre y cierra el interruptor, espérate un momentico. Hay un cambio obviamente de corriente. Cuando él tiene el interruptor abierto, entonces no hay corriente, ¿cierto? Cuando él cierra el interruptor, entonces ya hay corriente. En ese momento hay un cambio temporal en la corriente. Después él vuelve y abre el interruptor, ¿cierto? Entonces vuelve a hacer la corriente cero. Entonces hay un cambio. Este otro circuito, que yo voy aquí a resaltar en naranja, este otro circuito no tiene ninguna fuente de voltaje, o sea, no hay ningún motivo por el que nosotros podamos pensar que puede haber corriente. Más sin embargo, la corriente I2 por ese circuito se activa una vez hay un cambio temporal, hay una variación temporal en I1. Por ejemplo, acá. Obviamente acá hay un delta. Esta pasa de 0, acá hay un 0 a 1. Entonces acá hay un delta. Esta derivada de acá es un delta, ¿cierto? Que nosotros podemos ver básicamente acá. Entonces acá va a haber corriente durante un tiempo mientras llega al estado estacionario. Una vez ya no hay cambio, una vez llega a su estado estacionario ya no hay cambio temporal. Entonces vuelve a ser la corriente cero. Pero después una vez vuelve a haber cambio temporal, una conmutación en el circuito 1, vuelve a haber corriente. Este fenómeno fue el fenómeno que llevó a Faraday a pensar que la variación en algo que tuviera que ver con la corriente, o sea, había algo en ese circuito. Ya Ørsted había investigado los campos magnéticos
que generaban una fuerza de repulsión y de atracción entre dos conductores que transportaban corriente, ¿cierto? Entonces, eh, mm, entonces, mm, nosotros, digamos que en ese tiempo se sabía que el circuito 1 estaba generando un campo magnético que sentía el circuito 2, ¿cierto? Después a la postre, después a la postre, lo que él, digamos, llegó a descubrir era que era la variación del flujo magnético la que estaba causando, no del campo magnético, la variación del flujo, porque puede que el campo magnético puede ser constante, pero por ejemplo, usted puede agrandar, usted puede expandir o contraer el circuito de la corriente I2, igual va a haber una inducción. Eso significa que siempre y cuando en esta integral cambie con el tiempo. ¿Cómo hacemos para que esa integral cambie con el tiempo? Puede ser que cambie B o que cambie A, cualquiera de los dos. Nosotros vamos a hacer un ejercicio en clase sobre esto. Vamos a mirar cómo cambia A, cómo cambia B y cuáles son las consecuencias de que cambie B y A sobre el fenómeno inducido. Entonces, básicamente esto es lo que es la ley de inducción de Faraday. Cuando nosotros tenemos una variación temporal, en este caso, tenemos una variación temporal, entonces nosotros podemos decir que eh, mm, estamos induciendo una rotación sobre el campo eléctrico debido a la aplicación del teorema de Stokes, como hicimos ahorita, pero acá está más especificado. Tenemos una FEM inducida que es igual a la integral sobre gamma de E punto dl, gamma es cerrada, igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo sobre una superficie abierta. Este es el flujo, esa integral doble, ¿cierto? Entonces, si nosotros aplicamos el teorema de Stokes, esta integral de línea la podemos expresar como una integral de superficie, donde estamos calculando el flujo del rotacional, no el flujo de, sino del rotacional de, ¿cierto? Y esto aquí, entonces, quedaría igual a menos derivada con respecto al tiempo de esto acá, ¿cierto? Ahora, en el caso más trivial, nosotros vamos a ver que eso no importa si el área está cambiando con el tiempo. En el caso más trivial, yo puedo introducir esta derivada dentro de esta integral, ¿cierto? Y como esta es una integral de superficie con respecto a la misma superficie que esta de acá, entonces por lo tanto las puedo unir en un solo lado. Entonces me queda la integral sobre la superficie abierta del rotacional de esto. Me quedó mal, esto es una derivada parcial. Cuando entra dentro de la integral queda parcial, punto de A. Y si esto es igual a cero, ha de ser que el integrando es igual a cero, porque la superficie no es igual a cero y de acá sale la ley de inducción de Faraday-Lenz en forma diferencial. Consecuencia, la variación del campo magnético o la variación del flujo magnético induce una rotación en el campo eléctrico. Y una vez nosotros tenemos una rotación en el campo eléctrico, una vez nosotros tenemos una rotación en el campo eléctrico, entonces lo que sucede es esto, que el campo eléctrico ya no es conservativo. Campo conservativo. F igual a menos el gradiente de una función escalar, por ejemplo. Consecuencia. Rotacional de F igual a cero. Listo. Ahora, como en este caso el rotacional de E, cuando hay variación temporal, es diferente de cero.
E no es conservativo. Listo. Entonces esa es básicamente que esta es la consecuencia de de la introducción de la variación temporal del campo, ¿cierto? En este caso, obviamente, como hemos visto, ahora el rotacional de E es igual a la menos derivada de B con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es? Ahora, nosotros también podemos definir algo conservativo, pero ya no es E, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Rotacional de E más la derivada de B con respecto a T es igual a 0. ¿Cierto? Entonces tenemos que expresar este B como el rotacional de algo para poder saber qué es conservativo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Potenciales electrodinámicos. Eso lo vamos a ir viendo en el curso. Sino que acá digamos que estamos conceptualizando, estamos creando unas nociones sobre la electrodinámica. Potenciales electrodinámicos. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, no en esta, pero en las que vienen. Entonces tenemos que el rotacional de E más la derivada con respecto al tiempo de B debe ser igual a 0. De acá entonces nosotros decimos que nos conviene definir la inducción magnética en términos del rotacional de algún otro campo vectorial que vamos a llamar A. A la postre vamos a ver que ese A se conoce como el potencial vectorial. Listo. Entonces de acá nosotros podemos decir lo siguiente. Listo. Entonces si ese es el caso, tenemos que el rotacional de E más la derivada con respecto al tiempo de B, que sería el rotacional de A, es igual al rotacional de E más el rotacional. Yo puedo intercambiar derivadas parciales del gradiente con derivadas temporales, ya que esto queda como el rotacional de la derivada de A con respecto al tiempo. Y esto es igual al rotacional de E más la derivada de A con respecto al tiempo. Y esto es igual a 0. Conclusión. E más derivada de A con respecto al tiempo es conservativo. Y por lo tanto, entonces, E más la derivada de A con respecto al tiempo se puede expresar de la siguiente forma. Como el menos gradiente de una función escalar que llamamos potencial escalar, que es el potencial electrostático. Y de acá, entonces obtenemos campo eléctrico en condiciones electrodinámicas. Igual a menos el gradiente de phi menos la derivada de A con respecto al tiempo. Obviamente esto es un campo no conservativo, como ustedes pueden ver ahí, ese campo eléctrico por ese término A que hay ahí. Solamente es conservativo cuando A no depende del tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es otro efecto, obviamente, que tiene la variación temporal sobre estas ecuaciones. Muy bien.
Ahora, la ley de inducción de Faraday-Lenz, entonces, como ahorita estábamos viendo, tiene el efecto de que induce una corriente sobre una espira de forma tal que el cambio, que la derivada con respecto al tiempo del campo se opone en dirección a un campo inducido por esta corriente inducida ahí, como ustedes pueden ver, si utilizan la regla de la mano derecha, ustedes pueden ver que ese campo inducción magnética en rojo, B inducido, se opone a la variación del campo que indujo la corriente, que eso fue lo que les expliqué ahorita, ¿cierto? Esto lo tienen que estudiar en detalle para que ustedes puedan, digamos, llegar a comprender bien esta ley, que esto es muy importante, ¿cierto? Puede que el examen, lo que les pregunte sea algo conceptual y las preguntas conceptuales son más difíciles. Uno puede saber calcular una integral doble o el teorema de Stokes, pero tiene que saber eso qué significa en un caso físico particular, ¿cierto? Entonces, matemáticamente, la ley de inducción de Faraday se enunció en la diapositiva anterior de esta forma. Cuál es el postulado de Lenz? O sea, el signo, este signo acá, porque va ahí. Dice, la variación en el tiempo del flujo magnético encerrado por un circuito produce sobre él una fuerza electromotriz que tiende a hacer circular una corriente que a su vez genera un flujo magnético que se opone a los cambios del flujo original. Ese es el postulado de Lenz, ¿cierto? Variación del flujo se puede ver a variación temporal del vector de inducción magnética, eso es lo que yo les expliqué ahorita, o al cambio en el área que encierra el flujo magnético. Se puede cambiar el área, por ejemplo, como en un motor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambia el área en un motor? Usted, por ejemplo, tiene lo siguiente. En un motorcito común y corriente, usted tiene unos imanes. Digamos que aquí usted tiene un norte y un sur. Y aquí usted tiene una espira, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Si usted a través de esta espira hace circular una corriente, por ejemplo, el efecto motor y el efecto generador son también simétricos. No sé por qué esto puede ser un motor o un generador. Supongamos que esta espira está rotando. Más bien utilicemos este es el efecto generador. Hagámosle con el efecto generador. Es más intuitivo para lo que queremos estudiar. En el efecto generador, básicamente usted tiene algo que está moviendo esa espira, ¿cierto? Y en este momento digamos que no hay flujo magnético atravesando el área, porque realmente las líneas de campo magnético que van de norte a sur son paralelas al circuito. Después de un tiempo, esta espira gira y cuando esa espira gira, ves ciertas líneas de campo magnético. Si esta espira girara, entonces ya va a ser una espira como de esta forma aquí así. Estaría así cuando la espira gira. Y ya ahí van a ver esta área, la van a estar atravesando cierta cantidad de líneas magnéticas. Pero cuando usted coge y eh, coloca el área en un ángulo recto acá con respecto a las líneas de flujo, entonces digamos que aquí el área ya estaría como así. Ahora dibujemos esto en blanco. Entonces ya la espira habría rotado por completo. El área por la cual están circulando estas líneas de flujo es mayor. O sea que realmente debido a la rotación, digamos que usted puede decir
Eso se dio una rotación a una frecuencia omega. Entonces el área que está concatenando ese flujo magnético entre esos dos imanes está cambiando. A pesar de que el flujo entre los imanes es constante, debido a la rotación de la espira, el área no. Entonces, este es, por ejemplo, un caso en el que tenemos que el cambio del área que encierra el flujo magnético está también induciendo corriente, ¿cierto? Básicamente que en este caso lo que estamos haciendo es que mientras esto va girando, entonces esto va generando una corriente de esta forma, ¿cierto? Entonces, esto es corriente acá contra omega, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, contra el ángulo más bien. Omega no, contra teta. Bueno, entonces, y obviamente teta está relacionado con el tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O seguimos con Maxwell? Por mi parte, vamos ahí lentos pero Sí, seguros. profe, continuemos. Bueno, entonces Maxwell, este caballero que nosotros tenemos acá, tan emblemático y barbado y de todo, un escocés, digamos que se vio atraído por el trabajo de Faraday. Maxwell tiene su trabajo, trabajó en muchas cosas, en mecánica estadística y también trabajó en el área de la electrodinámica. Obviamente su trabajo más conocido es en la electrodinámica, no tanto en la termodinámica, bueno, para los físicos en ambas, pero en general la gente asocia Maxwell con la electrodinámica, ¿cierto? Las ecuaciones de Maxwell, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que hizo Maxwell? Bueno, Maxwell se vio de alguna forma compelido o atraído, no sé cuál será la palabra, por el trabajo de Faraday. Y formuló en un ensayo una teoría dinámica del campo electromagnético. Esa es, digamos, una de sus obras importantes que yo compartiré con ustedes. Y hizo una modificación a la ley de Ampère-Maxwell con la corriente de desplazamiento, que es esta de acá, que les había comentado que queda como epsilon sub cero por la derivada del campo con respecto al tiempo. Vamos a volver a la ecuación de continuidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, consideremos este conductor de acá. Tenemos este diferencial de área por acá, que es el mismo diferencial de la sección transversal en cualquier punto del conductor. Lo que dice la ecuación de continuidad es que la tasa de reducción de la carga en un volumen constante es igual al flujo de corriente a través del volumen, ¿cierto? Entonces eso significa que, obviamente, yo tengo un volumen de control, como este volumencito que tengo acá, que voy a dibujar en morado. Este es mi volumen de control, ¿cierto? Entonces, básicamente, la corriente que fluye, ¿cierto? Sí, cuando la corriente fluye a través de ese volumen, entonces hay una reducción de la carga eléctrica dentro del volumen, ¿sí o no? Eso es, digamos, algo muy intuitivo y lo podemos expresar de esta forma. Ahora, pero nosotros sabemos que la carga dentro del volumen la podemos expresar como la integral triple o la integral sobre el volumen de la densidad de carga por el diferencial de volumen, dado que las unidades de ρ son coulomb por metro cúbico, ¿cierto? Entonces, a esta expresión de acá, obviamente, entonces nosotros la podemos escribir de esta forma utilizando el teorema de Gauss sobre esta parte de acá. Teorema de Gauss, por si no lo acordamos, recordemos los dos teoremas. Teoremas del cálculo vectorial.
básicamente, que son estos. La integral doble sobre una superficie cerrada del producto punto entre un campo y el diferencial de área a esa superficie es igual a la integral triple sobre un volumen que está acotado por esta superficie de la divergencia del campo vectorial diferencial de volumen. ¿Sí o no? Muy bien. Teorema de Stokes. Ese es Gauss. Este es Stokes. La integral de línea sobre una trayectoria cerrada sobre gamma, cerrada gamma, de un campo vectorial producto punto con el diferencial de línea a esa trayectoria es igual a la integral doble sobre una superficie S abierta que está determinada por esta trayectoria gamma del rotacional del campo vectorial. Es una integral O de flujo, sea, pero del rotacional. ¿Cómo, Andrés? Juan David, si la trayectoria cerrada que queremos hablar del teorema de Stokes es el perímetro de un cubo, entonces la superficie sería la superficie de un cubo, no de un cuadrado, perdón. Entonces sería la superficie de ese cuadrado. Exactamente. O de una circunferencia, ¿cierto? Algo que sea abierto. Una superficie abierta, pues. ¿Sí me explico? Gauss, profe. Vale, coloco un ejemplo, Andrés. Usted tiene, por ejemplo, esta trayectoria, ¿cierto? Ahí atrás era Gauss, ¿no? Sí. Ah, sí, lo siento. Pues, por ejemplo, usted tiene esta trayectoria. La trayectoria obviamente está definida mediante estos diferenciales de línea, unos DLs. Está recorriendo esta trayectoria en esta dirección. Es una trayectoria gamma, ¿cierto? ¿Cuál es la superficie? La superficie es esta de acá. Y vea que es una superficie abierta. Todo esto es la superficie. Una trayectoria no define superficies cerradas, define solamente superficie abierta. ¿Cierto? ¿Cómo hago yo para saber cuál es el diferencial de área acá? Tengo que tener en cuenta la dirección en la que yo estoy recorriendo la trayectoria. Se utiliza la regla en la mano derecha y el pulgar derecho, entonces le da la dirección del diferencial de área, que es ortogonal a la forma como usted está recorriendo la trayectoria, ¿cierto? Aquí este es el diferencial de área. Es que esto es básicamente el diagrama para entender el teorema de Stokes. Y entonces esa integral de línea sobre esa trayectoria, ¿en qué se transforma? Esa integral de línea se transforma en la integral de flujo a través de esta superficie de estos campos de acá, que no son otra cosa que el rotacional del campo vectorial, ¿cierto? Entonces, es un flujo del rotacional. ¿Cómo fluye el rotacional? El rotacional es un campo vectorial per se. Entonces, esa es más o menos la situación. Ahora terminamos esta ecuación de continuidad para que nos vamos para cuántica. Entonces, nosotros aplicamos el teorema de Gauss acá. Entonces, convertimos esta integral de superficie, la convertimos en esta integral de volumen. Y como ya escribimos la carga como una integral de volumen, entonces llegamos obviamente a esta expresión de acá. Dejamos todo en un solo lado de la integral de volumen, ¿cierto? Entonces pasamos esta parte para el lado derecho, queda la derivada adentro de la integral de volumen y en últimas obtenemos esta ecuación de acá, que es la que yo les había anunciado ahorita, que es la ecuación de continuidad.
Esta es una ley fundamental, ¿cierto? Es una ley fundamental. Si las observaciones y las generalizaciones de Maxwell, Ampère, Faraday, lo que sea, realmente son consistentes, deben de ser consistentes con esta parte fundamental del electromagnetismo, que es la ley de la conservación de la carga, ¿cierto? No hay forma en la, digamos, que esto se violente, no hay ninguna forma, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que hizo Maxwell? Maxwell descubrió que la ley de Ampère violentaba esa ley, ¿cierto? Violentaba el principio de la conservación de la carga. Esta es la ley de Ampère, ¿cierto? Entonces, usted saca la divergencia en ambos lados. Entonces, le queda mu sub 0 acá por la divergencia de J y saca la divergencia en este lado también, ¿cierto? La divergencia de un rotacional, así como el rotacional de un gradiente, son iguales a 0. De un gradiente y un escalar, digamos, alfa, ¿cierto? Por lo tanto, de acá obtenemos que la divergencia es igual a 0. Obviamente, eso solamente es consistente con la ecuación de continuidad cuando ρ no depende del tiempo. Pero entonces, cuando hay variaciones temporales en la carga, cuando hay flujo de carga, entonces, ¿qué es lo que nosotros, digamos, tenemos que hacer? Entonces, ahora Maxwell introduce este término de la corriente de desplazamiento. Vuelve a sacar la divergencia en ambos lados, entonces le queda mu sub 0. Esta divergencia de acá es 0, ¿cierto? Le queda mu sub 0 por la divergencia de J más epsilon sub 0 por la divergencia de E, ¿cierto? ¿Y quién es la divergencia de E? La divergencia de E por la ley de Gauss para el campo eléctrico no es otra cosa que ρ sobre epsilon sub 0. Se va este epsilon sub 0 con este epsilon sub 0. Entonces queda divergencia de J más la derivada de ρ con respecto al tiempo, y esta sí satisface la ecuación de continuidad, ¿cierto? Entonces esa corrección que le hace Maxwell a la ley de Ampère, y a la postre, digamos, la conoceríamos como la ley de Ampère-Maxwell, realmente es lo que corrige la inconsistencia con el principio de la conservación de la carga, ¿cierto? Muy bien, entonces este pedacito de ondas, dejemos ese pedacito de ondas para la próxima clase, que vamos a comenzar con potenciales electrodinámicos. Listo. Vamos a hacer un repaso de potencial electrostático, un ejemplito, potencial electrodinámico, un potencial vectorial magnético, un ejemplito. Después potenciales electrodinámicos, condiciones de calibración de los potenciales. Esto eso lo vamos a hacer el martes. Listo, chicos. Listo, Juan David. Bueno, vamos Listo, a enviar Juan. este documento de una vez al correo para que ustedes tengan las noticas estas, a pesar de que tenemos diapositivas, entonces que ustedes tengan estas también. Y rige igual la ley de electromagnetismo para nosotros. Videos a final ¿de qué es lo que he hecho? No, para ustedes no. De parciales. No, no, a ustedes les voy a subir los videos, se los subo este fin de semana. Sí, porque está